millones gastados sin transparencia ni resultados comprobables. Mientras miles de médicos mexicanos formados en universidades del país siguen esperando oportunidades laborales y mejores condiciones de trabajo, el gobierno mexicano gasta el equivalente a 100 millones de dólares para contratar médicos cubanos cuya efectividad y funciones reales resultan, según una investigación, imposibles de comprobar. ¿Será que ya en estas misiones no van ni médicos? Quédate conmigo en este video, vamos a hablar del tema. El discurso oficial insiste en que estos profesionales enviados por La Habana llegan para subsanar el déficit en zonas marginadas y fortalecer el sistema de salud. Sin embargo, las cifras, las condiciones contractuales y la opacidad total del programa revelan una realidad muy distinta. Un negocio redondo para el régimen cubano que recibe dinero en bruto, sin que haya mecanismos claros para verificar que el servicio prestado exista o siquiera cumpla los estándares que se están prometiendo. La historia se repite. No es la primera vez que el gobierno cubano exporta a su personal de salud como si fuera mercancía. Ya estamos aburriditos de escucharlo. Mientras cobra al país receptor tarifas infladas y entrega a los trabajadores una fracción mínima de lo que realmente paga el contrato. En este caso, México ha desembolsado más de 1.000 millones de pesos, equivalente a 100 millones de dólares en apenas 2 años. Pero la información oficial sobre dónde están, qué hacen y qué resultados han obtenido esos médicos sigue siendo un misterio para todo el mundo. Esto ha sido una operación marcada por la opacidad. Desde que se anunció el acuerdo, las autoridades mexicanas han sido evasivas al responder las preguntas básicas que se hacen siempre en todo tipo de eventos de este tipo. ¿Cuántos médicos cubanos hay actualmente en el país? ¿En qué hospitales trabajan? ¿Cuál es su carga de pacientes? ¿Qué especialidades tienen? No hay respuesta. Las solicitudes de información chocan contra un muro burocrático con respuestas incompletas o declaraciones de que los datos no están disponibles. Esa falta de transparencia no es casualidad. Vamos a estar claros en eso. Encubre un esquema donde lo importante no es la atención médica, sino el flujo de dinero hacia el régimen cubano. Esto cada vez parece más lavado de dinero. En lugar de pagar directamente a los profesionales, México entrega los fondos al gobierno de Cuba o al régimen, ¿por qué le sigo llamando al gobierno? Que luego retiene el 70% y a veces hasta el 90% del salario, bajo la excusa de aportar a la patria. El resultado, médicos que aún trabajando en el extranjero viven con sueldos precarios, mientras el Estado cubano se queda con la mayor parte del botín para meterlo, como ya hemos visto y como salió comprobado hace algunos días, en las cuentas de Gaesa, no en la salud del pueblo cubano. Pero veamos las promesas contra realidad. El argumento para justificar este acuerdo siempre ha sido el mismo, que en México hay comunidades rurales y zonas marginales donde ningún médico nacional quiere ir a trabajar. Pero esa afirmación se derrumba cuando se examina el contexto. En realidad, miles de médicos mexicanos sí están dispuestos a cubrir esas plazas, siempre que se les ofrezcan contratos dignos, seguridad y las herramientas necesarias para ejercer. El problema no es la falta de médicos, sino la falta de voluntad política para mejorar las condiciones laborales de los que ya están en el país. Mientras tanto, se asignan recursos millonarios a un programa extranjero como si fuera más importante financiar al aparato represivo de Cuba que invertir en la formación y el bienestar de los profesionales de salud mexicanos. Es un insulto para quienes, después de tantos años de estudio y sacrificio, terminan subempleados o desempleados por la negligencia de un gobierno socialistoide. Este es un negocio disfrazado de solidaridad. La llamada colaboración médica no es más que una explotación de mano de obra esclavizada
que son los médicos cubanos. Enviados a México, no son libres, no pueden decidir a dónde ir, no pueden decidir las condiciones de su contrato, no pueden negociar salario, viven vigilados con restricciones para relacionarse con el entorno aprobado por sus supervisores y bajo la amenaza de represalias si incumplen las reglas. Se ha sabido que en muchos casos ni siquiera se les asigna la función para que supuestamente fueron contratados. Se han documentado situaciones en las que los médicos pasan gran parte del tiempo sin pacientes o realizando labores administrativas, mientras que en papel figuran como activos en el sistema de salud. Es decir, se cobra por un servicio que no se está prestando de manera efectiva. Y entonces crece la deuda del pueblo mexicano. Más allá del fraude económico, hay un problema ético. Cada peso mexicano que entrega al régimen cubano para pagar esa misión médica es dinero que podría destinarse a mejorar hospitales, comprar equipos, contratar personal nacional y garantizar medicamentos. En un país donde miles de familias tienen que comprar de su bolsillo hasta material básico para la consulta, este despilfarro es una bofetada, porque no crean que el pueblo mexicano la tiene fácil allí. Además, la opacidad del programa impide evaluar su impacto real. No hay informes claros de cuántas vidas han salvado, cuántas cirugías han realizado o de qué indicadores de salud han mejorado gracias a su presencia. Lo único comprobable es el costo, un flujo constante de millones hacia una dictadura en el Caribe que, lejos de usarlo para el bienestar de su pueblo, lo invierte en mantener su aparato de control y de represión. Un modelo intencionalmente cuestionado. La exportación de médicos es una de las principales fuentes de divisas del gobierno cubano, superando al turismo en algunos años. Organismos internacionales de derechos humanos han denunciado repetidamente que este sistema viola los principios laborales básicos, ya que los profesionales trabajan en condiciones de servidumbre, sin libertad de movimiento y con salarios confiscados por el Estado. Países como Brasil y como Ecuador y Venezuela, que en su momento firmaron acuerdos similares, terminaron cancelándolos. Bueno, Venezuela no, pero después de descubrir las condiciones abusivas a las que estaban sometidos los médicos. México, sin embargo, parece decidido a ignorar estas denuncias y mantener un esquema que, lejos de beneficiar a su sistema de salud, lo convierte en cómplice de un modelo de explotación. Y lo que más me encojona es la doble moral del discurso oficial. Mientras el gobierno mexicano habla de soberanía y dignidad nacional, cede parte de su sistema de salud a un país extranjero, sin control, sin supervisión sobre cómo usan los recursos. Se presume que es un acto de solidaridad, pero en realidad se está sosteniendo a un régimen que niega derechos fundamentales a su propia población, que utiliza a sus profesionales de salud como mercancía diplomática. Si el objetivo real fuera mejorar la atención médica en zonas marginadas, las soluciones serían claras: inversión en infraestructura, incentivos económicos para los médicos nacionales, programas de formación continua, condiciones de trabajo que sean seguras. Pero nada de eso ocurre, porque el programa no busca resolver el problema de salud mexicano, sino cumplir con un pacto político ideológico que tienen con el régimen de La Habana. Esto es un llamado a la rendición de cuentas. Es urgente que el gobierno mexicano rinda cuentas claras. ¿Cuántos médicos cubanos hay en el país y en qué condiciones trabajan? ¿Cuánto se les paga realmente y cuánto es la cantidad que el régimen cubano está recibiendo? ¿Cuáles son los resultados verificables de su labor? ¿Por qué no se ofrece la misma oportunidad y remuneración a los médicos mexicanos que con igual o mayor preparación podrían estar prestando servicios a estas comunidades? Cada día que pasa sin respuestas es un día más que se dilapidan recursos públicos de un programa que podría ser un programa honesto en un programa corrupto y opaco. Y cada peso enviado a Cuba bajo este esquema es un peso menos para los hospitales y los pacientes mexicanos que lo necesitan. En buen cubano, a México mejor que despierte, porque se la están metiendo sin vaselina. En conclusión, la misión médica cubana en México no es un acto de cooperación solidaria, sino un negocio millonario que enriquece a la dictadura cubana a cuesta del erario mexicano.
Es una compra encubierta de mano de obra cautiva, sin garantías, sin resultados, con un total desprecio por la transparencia. Mientras no se detenga esa farsa, el pueblo mexicano seguirá pagando la factura de un acuerdo que beneficia a nadie, solamente a esas dictaduras. Supuestamente debería ayudar a los pobres del pueblo mexicano y lo que están haciendo es ayudar a la dictadura cubana a esclavizar más a esos médicos cubanos. Despierta, México, que te la están clavando. Si quieres saber más de estos temas y te interesa seguir denunciando, comparte este video, suscríbete a nuestro canal, déjanos tu like y tus comentarios. Déjanos saber qué te parece este descaro y cómo te parece a ti que podríamos ayudar a terminarlo. Un abrazo.